El método secreto de Spinoza para una vida sin miedo, que nadie quiere que sepas. Y si todo lo que temiste alguna vez no hubiera sido más que una ilusión, no es un truco de la mente ni una simple frase motivacional, sino una verdad tan potente que, cuando la comprendas, cambiará tu forma de ver la vida. Desde pequeños nos enseñan que el miedo es una señal de alerta, que la ansiedad nos protege del peligro y que la preocupación nos prepara para lo peor. Pero la realidad es otra. La mayor parte del sufrimiento es una construcción de nuestra mente. ¿Cuántas veces te has angustiado por algo que al final no era tan grave? ¿Cuántas noches has pasado sin dormir por un problema que al día siguiente parecía insignificante? Nuestra mente nos juega en contra, creando escenarios catastróficos que muchas veces nunca llegan a suceder. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera de romper este ciclo? Un método filosófico probado que te permitirá ver la realidad con total claridad y liberarte del miedo para siempre. Hoy, te revelaré la fórmula de Spinoza para acabar con el sufrimiento. Pero antes, te advierto algo. Una vez que la comprendas, no volverás a ver el mundo de la misma manera. El método secreto de Spinoza para una vida sin miedo que nadie quiere que sepas. La rebelión de un filósofo. Baruch Spinoza nació en 1632 en la ciudad de Ámsterdam, en el seno de una comunidad judía sefardí que se aferraba estrictamente a sus tradiciones. Desde su infancia, mostró una inteligencia sobresaliente y una inclinación natural por el cuestionamiento filosófico. Mientras otros aceptaban las enseñanzas sin dudar, él se hacía preguntas que generaban incomodidad entre sus allegados. Quería entender la verdadera naturaleza de Dios, indagar sobre el origen del sufrimiento humano y descubrir qué significaba la auténtica libertad. Sin embargo, estas interrogantes no eran bien vistas en su entorno. Su comunidad, formada por descendientes de judíos que habían escapado de la Inquisición, vivía bajo la constante amenaza de la persecución. No podían permitirse desafiar las creencias impuestas por temor a represalias. Pero Spinoza no se conformó con aceptar verdades sin examinarlas. Se sumergió en el estudio de la filosofía, la lógica y la ciencia, llegando a una conclusión que cambiaría el rumbo de su vida. Dios no era un ser con voluntad propia que premiaba o castigaba, sino la esencia misma del universo y sus leyes inmutables. Esta idea era demasiado radical para su época. A los 23 años, fue citado ante el tribunal rabínico y le dieron una última oportunidad para retractarse. Spinoza se mantuvo firme en sus convicciones. Como castigo, fue excomulgado con una sentencia implacable que lo condenaba al ostracismo absoluto. Desde ese momento, fue borrado de la memoria de su comunidad. Sus antiguos amigos ya no podían hablarle. Su familia lo rechazó y su nombre fue considerado un tabú. Para muchos, un destino así habría significado el colapso total. Pero para Spinoza, fue el inicio de un viaje que lo llevaría a una comprensión más profunda de la vida y del sufrimiento humano, del destierro a la libertad mental. Tras ser expulsado de su comunidad, Spinoza se encontró solo, sin recursos y sin apoyo. En una sociedad donde la identidad estaba fuertemente ligada a la religión y la comunidad, su aislamiento lo convertía en un paria. Sin embargo, en vez de hundirse en la desesperación, utilizó su situación como una oportunidad para alcanzar una libertad intelectual sin restricciones. Se estableció en un modesto cuarto alquilado en los suburbios de Ámsterdam y se dedicó a la fabricación de lentes ópticos para ganarse la vida. Este trabajo, aunque manual y repetitivo, le proporcionaba lo necesario para subsistir y al mismo tiempo le dejaba suficiente espacio para la reflexión y la escritura. Lo más sorprendente fue su actitud ante el rechazo. En lugar de alimentar el resentimiento hacia quienes lo condenaron, decidió no aferrarse al rencor. No permitió que el odio lo dominara ni que la amargura definiera su existencia. Descubrió que en la soledad podía encontrar algo que la mayoría teme: una lucidez absoluta. Sin las presiones de la sociedad ni la influencia de creencias impuestas, su mente quedó libre para explorar la realidad con una claridad que pocos alcanzan. Para Spinoza, la verdadera libertad no consistía en elegir entre distintas posibilidades, sino en comprender la realidad sin distorsiones. Al desprenderse del deseo de encajar en un molde preestablecido, logró alcanzar un nivel de serenidad y desapego que lo hizo inmune al sufrimiento innecesario. La gran revelación: todo sigue un orden necesario. Mientras la mayoría de las personas creía que su destino estaba determinado por el azar, la voluntad de Dios o fuerzas externas incontrolables,
Spinoza vio el mundo de una manera completamente diferente. Entendió que la existencia se rige por un encadenamiento de causas y efectos inalterables. Todo lo que ocurre tiene una razón de ser. No porque un ser superior lo disponga de forma arbitraria, sino porque la naturaleza sigue sus propias leyes inquebrantables. A lo largo de su vida, Spinoza vivió sin grandes riquezas ni prestigio. Mientras otros filósofos obtenían respaldo económico de mecenas o instituciones poderosas, él prefirió mantenerse fiel a su pensamiento, escribiendo sus ideas en secreto y comunicándose con otros intelectuales a través de cartas codificadas para evitar la censura. Rechazó ofertas de trabajo que le habrían asegurado estabilidad, pero que exigían que comprometiera su visión filosófica. Para él, no había nada más valioso que la verdad, y entendió que la mayor fuente de sufrimiento no eran los acontecimientos en sí mismos, sino la manera en que las personas los interpretaban. La angustia no venía del exterior, sino de los pensamientos y creencias que distorsionaban la percepción de la realidad. La fórmula de Spinoza para liberarte del sufrimiento. Spinoza desarrolló un método claro y efectivo para superar el miedo y la angustia. No se trataba de negar las emociones ni de fingir que los problemas no existen, sino de cambiar la manera en que los percibimos. Su enfoque se basa en 3 principios fundamentales. Observa tus emociones sin juzgarlas. Cuando sientas ansiedad, ira o tristeza, en lugar de reaccionar de inmediato, detente un momento y analiza la emoción con desapego. No te identifiques con ella ni la veas como una amenaza. Pregúntate, ¿lo que estoy sintiendo corresponde realmente a un problema o es solo mi interpretación de la situación? Al tomar distancia te darás cuenta de que muchas de las preocupaciones que parecen abrumadoras en el momento no tienen un fundamento real. Usa la razón para ver la realidad como es. La mayoría de los conflictos emocionales provienen de interpretaciones erróneas. Si alguien te critica, en lugar de asumir que es un ataque personal, considera la posibilidad de que sea solo una opinión más. Y si esa crítica, en vez de ser una ofensa, pudiera ayudarte a mejorar, Spinoza enseñaba que, cuando usamos la razón para analizar nuestras reacciones, descubrimos que muchas de nuestras preocupaciones son construcciones subjetivas y no hechos objetivos. Acepta lo que no puedes cambiar. La naturaleza sigue sus propias reglas, y resistirse a lo inevitable solo genera frustración. En lugar de luchar contra lo que escapa a tu control, aprende a adaptarte y a extraer enseñanzas de cada experiencia. Cuando aceptas que no puedes modificar ciertos acontecimientos, pero sí puedes cambiar la forma en que los interpretas, logras una paz interior que nada puede arrebatarte. El descubrimiento más poderoso de Spinoza. Baruch Spinoza murió sin reconocimiento, sin seguidores y sin una fortuna que lo respaldara. Nunca buscó fama ni intentó imponer su filosofía al mundo. Sin embargo, siglos después, sus ideas siguen cambiando la manera en que muchas personas enfrentan la vida. Lo que descubrió no era una simple especulación teórica, sino una herramienta real para liberarse del miedo y el sufrimiento. Si aplicas su método, comprenderás algo fundamental. El sufrimiento no es una imposición del destino, sino una construcción mental que puedes desmantelar. Cuando dejas de interpretar la realidad desde el miedo y comienzas a verla con claridad, te das cuenta de que la mayor parte de los problemas que te preocupaban no eran más que ilusiones. En ese instante, obtienes una libertad que pocos llegan a conocer. Spinoza nos enseñó que el miedo y el sufrimiento no provienen de la realidad en sí, sino de nuestra manera de interpretarla. Nos angustia lo que creemos que puede suceder. Nos atormentamos por situaciones que aún no han ocurrido y nos aferramos a emociones que distorsionan nuestra percepción. Sin embargo, cuando entendemos que todo en el universo sigue un orden necesario, nos liberamos de la ilusión del control absoluto y aprendemos a fluir con los acontecimientos. Su método es claro: observar nuestras emociones sin dejarnos dominar por ellas, analizar la realidad con la razón en lugar de la impulsividad, y aceptar lo que no podemos cambiar sin resistencia. Aplicar esta filosofía no solo nos otorga claridad mental, sino que nos permite vivir con serenidad y sin miedo. La verdadera libertad no está en controlar el mundo, sino en comprenderlo. No es la realidad lo que te hace sufrir, sino la forma en que la interpretas. Si el miedo es solo una construcción mental,
¿Qué pasaría si aprendieras a desmantelarlo? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre este método. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido que puede transformar tu forma de ver la vida. Nos vemos en la próxima oportunidad.